Estamos siempre a tu lado, trabajando por tu bienestar y de la empresa de los sueños en cada espacio de tu hogar, en nuestras calles y nuestros bosques, en cada río que nos baña. Empresas Públicas de La Ceja está pensando en tu mañana. Empresas Públicas de La Ceja SP, tu bienestar, nuestro compromiso. Cotrafa llega con una excelente noticia. Acérquese y solicite ya su cupo rotativo. Contáctenos www.cotrafa.com.co, línea única de servicios 454-9595. Vigilado Superintendencia de Colombia. Línea Blanca. En el 2012, todo en cerámica y decoración, grifería, porcelana sanitaria, muebles para baños, accesorios, todo para la remodelación. Lo mejor en pisos y enchapes cerámicos de Eurocerámica, Corona, como para estrenar casa. Visítenos en La Ceja frente al Teatro Aranzazu, teléfono 553-0634 y en Río Negro, carrera 47, número 5521, sector Galería, teléfono 561-0827. En Línea Blanca, las mejores marcas y una excelente atención. En el 2012 te esperamos. Línea Blanca. El Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte, INCERDE, contribuye a la práctica del deporte, la educación física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la comunidad cejeña. Albeiro Carmona, gerente. Alberto Patiño Martínez, alcalde. Juntos por un buen gobierno y un buen trato. A todos nuestros televidentes, ¿qué tal? Tengan todas y todos muy buenas tardes. Aquí estamos como siempre en nuestra cita de cada 8 días, observando todo lo que tiene que ver con los temas de interés para el municipio de La Ceja, La Unión y el Oriente Antioqueño. Nuestro programa de enfoques de hoy queremos seguir trabajando el tema que tiene que ver con lo que serán lo que son los servicios, lo que es lo que está haciendo la Clínica San Juan de Dios en el municipio de La Ceja a propósito de lo que serán sus 50 años que se estará celebrando el año 2013 para satisfacción de todos los orientales. Una clínica que presta servicios muy eficientemente y que por supuesto es orgullo de esta región del departamento de Antioquia. Para hoy tendremos como invitado especial al médico internista, infectólogo Javier Mauricio González, quien está con nosotros para que hablemos de temas importantes que tienen que ver precisamente con el tema de las infecciones. Y quisiéramos preguntarle primero que todo, bienvenido a su programa Enfoques, ¿de qué se trata esta rama de la infectología? Bienvenido. Gracias Alejandro. Yo soy médico internista especialista en enfermedades infecciosas. El objetivo de nuestra especialidad es la prevención, control y tratamiento de enfermedades infecciosas en la especie, en los seres humanos, y sobre todo está muy enfocada hacia el control de infecciones en los hospitales y clínicas donde se atienden pacientes que pueden o no ingresar con infecciones y pueden o no adquirir infecciones. Entonces, parte de lo que venimos haciendo desde hace al menos un año aquí en la Clínica San Juan de Dios de La Ceja es el programa de control de infecciones, en el cual nos interesa muchísimo y es parte del programa de calidad de la Clínica San Juan de Dios de La Ceja, disminuir el riesgo de que las personas que ingresen, nuestros pacientes, a esta clínica adquieran durante su hospitalización una infección. Y doctor Javier, hablemos un poco acerca de qué tan importante, cómo incide el clima, la región en el tema de las infecciones. Gracias, esa es una muy buena pregunta. Las infecciones dependen en gran parte de las características de la población en donde uno se encuentre y en gran parte también de las características del clima. En regiones donde el clima es más cálido hay infecciones más prevalentes, como por ejemplo el dengue, que es una infección transmitida por vector, y hay que enfocar sus esfuerzos políticos, administrativos y asistenciales hacia la prevención de esas infecciones. En otros climas donde la temperatura es más fría, más húmeda, las infecciones respiratorias toman un papel más importante. Por eso nosotros vemos en nuestra región muchas infecciones respiratorias, un gran riesgo de adquirir infecciones virales como influenza y resfriados comunes, entre otros, y un riesgo a veces incrementado de infecciones como neumonías, entre otras. ¿Cuál es más riesgosa? ¿La del clima caliente, la del clima frío, las infecciones de este tipo de climas? No, infecciones riesgosas tenemos en todos los tipos de climas. Lo que
cambia es la prevalencia, la probabilidad de que alguien adquiera una de estas infecciones, pero cualquiera de estas infecciones puede ser riesgosa. Nosotros hemos tenido desde el 2009 un brote de infecciones por influenza H1N1 que dio pues mucha importancia, mucha publicidad. Fue muy importante, sigue siendo muy importante para nosotros y pueden llegar a producir muertes, infecciones que generalmente hemos considerado como, entre comillas, benignas, como la influenza, pero que en un momento determinado pueden llegar a producir mortalidad importante en una población. Las infecciones, ¿cómo se pueden prevenir? ¿Cómo se puede la familia, las personas, según el ambiente que se desenvuelvan, pueden prevenirlas? Hay varias medidas de prevención de infecciones que tienen un gran impacto en la salud de las poblaciones y eso es una de las grandes diferencias entre las comunidades desarrolladas y los países en vías de desarrollo. Dentro de ellas todo tiene que ver con la salubridad. Una de las medidas más importantes, que es la única medida que ha permitido que la humanidad logre desaparecer una enfermedad, es la vacunación. Entonces la vacunación es una medida muy importante, clave en el control de algunas enfermedades como sarampión, rubeola, varicela, entre otras muchas, principalmente enfermedades de tipo viral en la infancia. Y la otra medida grandemente importante es la higiene de manos, que es, digamos, el tema central sobre el que yo me voy a concentrar hoy, porque la higiene de manos tiene mucho que ver tanto con las infecciones en la comunidad, pero también mucha importancia en las infecciones que se adquieren en la clínica, y la clínica ha venido trabajando con todo un programa de higiene de manos que queremos comentarles y contarles de qué se trata. Bueno, pues sí, a propósito, entonces vamos a desenglobar un poco el tema. ¿De qué trata la higiene de manos? ¿Cuál es la campaña que desarrollan acá en la clínica y cuáles serían las observaciones más importantes para hacer en la comunidad? Bueno, resulta que nuestras manos son un sitio muy contaminado de nuestra piel porque es la piel que más contacto tiene con el medio ambiente y es la mayor oportunidad que nosotros tenemos de disminuir la probabilidad de transmitir bacterias, infecciones entre una persona a otra. Entonces, desde hace más de 50 años, la humanidad se dio cuenta que el lavado de manos, la higiene de manos, es la medida más importante para prevenir la adquisición de algunas infecciones en la población. Particularmente hablando de las infecciones intrahospitalarias, de las infecciones asociadas a la atención en salud, que es el interés primario de nosotros aquí dentro de la clínica, la higiene de manos nos permite disminuir al menos el 50%, la mitad, la probabilidad de que un paciente, una vez ingresa a nuestra clínica, adquiera una infección dentro de la clínica. Estas infecciones asociadas al cuidado de la salud, a la atención en salud, o sea, las infecciones que se adquieren en los hospitales, son usualmente muy graves porque generalmente se producen por bacterias que son resistentes a los antibióticos. Estas bacterias que son resistentes a los antibióticos se adhieren a la superficie de las manos, a la piel de las manos, y se transmiten de un paciente a otro a través de las manos del personal que lo atiende, enfermeras, médicos, las personas de aseo, servicios generales de las clínicas, y además a través de los mismos familiares de los pacientes que muchas veces tienen contacto con uno y otro, y ellos se encargan también de transmitir infecciones. De tal manera que, sabiendo que la medida más importante es hacer una buena higiene de manos, nosotros queremos mostrarles algo de lo que hemos venido trabajando en este tema. Bueno, digamos entonces sobre ese aspecto, ¿qué podemos destacar dentro de esa higiene de manos? Entonces, la higiene de manos es una medida fácil de hacer, es una medida barata, no es necesario ningún implemento sofisticado, no es necesario ningún instrumento que no esté al alcance de cualquiera, ni siquiera en los hospitales ni tampoco en sus hogares. Por lo tanto, yo quisiera que quede claro que esta no es una medida restringida para los hospitales, sino que debe ser parte de nuestros hábitos de la vida diaria, porque infecciones se pueden adquirir en cualquier lado. Entonces, yo quisiera decirles cuáles son las infecciones que más se pueden prevenir con higiene de manos, porque esto es importante para que la gente se motive a hacerlo.
Uno puede prevenir haciéndose un buen lavado de manos infecciones principalmente respiratorias como la gripa, el resfriado común, la influenza, neumonías también se pueden prevenir, las diarreas sobre todo en los niños. Entonces estas infecciones que matan tantos niños en el mundo, imagínate que más de 4 millones de niños en el mundo mueren al año por diarrea, y se sabe que si la gente se lavara las manos se podría disminuir por lo menos la mitad. Por lo tanto podríamos disminuir algo así como 2 millones de muertes de niños menores de 5 años solamente enseñándole a la gente a lavarse las manos sin necesidad de usar antibióticos ni usar ninguna otra medida importante. La higiene de manos entonces es primordial para prevenir infecciones respiratorias, diarreas como las dos más importantes en la comunidad, y en el hospital las infecciones de las heridas quirúrgicas, las infecciones asociadas a las sondas que se le colocan a los pacientes a veces hospitalizados, entre otras muchas infecciones que se pueden prevenir con solamente una higiene de manos. Ahora, nosotros, ¿por qué no hablamos siempre de lavado de manos y no se dice ahora higiene de manos? Porque uno puede limpiar sus manos, ya sea lavándose las manos con agua y jabón o utilizando una solución con alcohol glicerinado, que es una solución que trae alcohol con glicerina, que lubrica muy bien sus manos y que también sirve para hacer higiene de manos. Hay muchos productos, pero más o menos son productos como este que uno puede tener en su casa, se utilizan muchos en los hospitales y le sirven para poder hacer higiene de manos cuando usted está por fuera de su casa. Por ejemplo, cuando usted usa el transporte público, cuando usted saluda a una persona, cuando usted tose sobre sus manos, en algún momento que usted necesita hacer el lavado, pues higiene de sus manos, puede utilizar una solución de alcohol glicerinado que la puede cargar en el bolsillo, en el bolso. Hoy en día es muy frecuente que las mamás lleven en su bolso un tarrito de alcohol glicerinado para poder atender a sus niños y hacer higiene de manos. Importante ese tema que tiene que ver pues con las infecciones. Una pregunta que se me viene aquí a la cabeza. Dentro de lo que usted maneja estadísticamente aquí, especialmente en la clínica, más o menos ¿qué recurrencia tienen pacientes que lleguen acá por infecciones? Bueno, eso depende de la complejidad de la enfermedad con la cual el paciente llegue. Pero en términos generales, en instituciones como esta, que son de segundo o tercer nivel, la probabilidad de que una persona, una vez sea hospitalizada, adquiera una infección debe ser menor del 5%. Nosotros tenemos una tasa global de infecciones de alrededor del 1 a 2%, que es muy buena comparada con otras instituciones de más o menos el mismo nivel de complejidad. ¿Existe, digamos, un nivel más alto de contagio cuando una persona tiene alguna enfermedad y a esta se le suma una infección? Sí, claro, cuando un paciente está gravemente enfermo, como cuando uno necesita un ingreso a una unidad de cuidados intensivos, necesita una cirugía mayor, una gran intervención de parte del equipo médico, la probabilidad de que adquiera una infección es mucho mayor. Entonces, en esos servicios que son críticos, las medidas de higiene de manos son extremas, y ustedes van a ver que en esta clínica y en muchas otras se hacen grandes esfuerzos para que la gente haga higiene de manos antes y después de salir de ver a su familiar, y en algunos otros momentos durante la clínica. Es en el caso de la clínica, pero digámosle a la comunidad, los que nos están viendo hasta ahora, básicamente en qué momentos se debe uno hacer el lavado de manos, en qué momentos de la vida cotidiana, del diario vivir. Ok, no hay un número de veces al día para hacer una higiene de manos. La higiene de manos se debe hacer siempre que sea necesaria, y hay unos momentos en los cuales es supremamente importante. Por ejemplo, antes de entrar al baño, después de salir del baño, ya sea a hacer cualquiera de las necesidades que haga en el baño, antes de cambiar a los niños, cambiar los pañales en los niños, después de cambiar los pañales de los niños, son momentos supremamente importantes, porque el niño es una persona muy frágil, es una persona que fácilmente adquiere infecciones, como infecciones respiratorias de diarrea, y además es un transmisor de virus muy importante. Entonces las mamás que atienden niños, o las personas que atienden niños, es clave que antes y después de cambiar pañales o asear el niño hagan su higiene de manos. Siempre que estornuden sobre las manos,
deben hacer higiene de manos. De hecho, no se recomienda taparse la boca cuando va a estornudar o toser con las manos de esta manera, sino lo que recomiendan hoy en día es o usar un pañuelo desechable y desecharlo, o si no se dispone de eso, por lo menos cubrirse bien sea con el codo de esta manera o con la ropa de esta manera, para que sus manos no se contaminen en esos momentos. Otro momento que es clave para la higiene de manos es al levantarse. Cuando usted se levanta debe hacer higiene de manos, ojalá con lavado de manos, y también cuando se va a sentar a comer y después de comer. Bueno, ¿qué tanto influye el cambio de clima en estos días, que mucho invierno, después mucho verano, que el día al mediodía llueve, que vuelve y sale el sol? ¿Qué tanto interfiere el tema del clima en lo que tiene que ver con las infecciones? Nosotros tenemos en el año 2 épocas de gran impacto sobre la incidencia de una enfermedad que se llama influenza, que es lo que llamamos la gripe, pero no el resfriado común, sino la gripe, que es una enfermedad un poco más grave que el resfriado común, que son en las épocas de inicio de lluvias, más o menos en septiembre, octubre del año, y alrededor de marzo, abril, que también es el otro brote de influenza. Son 2 épocas en el año en la que el cambio climático, el cambio en el clima induce un aumento en la frecuencia de influenza. Pues doctor Javier Mauricio González, qué bueno este tema tan importante, el tema de las infecciones, cómo tratarlo, cómo prevenirlo, el lavado de manos es muy importante. Démosle, para rematar este espacio tan importante, una recomendación a la comunidad que nos ve, para que, pues hombre, por infecciones y por no entender, por no aceptar, por no acatar estas, indicaciones, tengamos enfermedades en el futuro. Yo diría que las 2 recomendaciones grandes son: 1, vacúnense, la gente no se está vacunando para influenza, es una enfermedad prevenible, la vacuna está disponible en nuestro país, vacunen a sus niños. Y la otra es: hagan lavado de manos. Si no tienen forma de lavarse las manos con agua y jabón, consigan un alcoholcito glicerinado, utilicen lo, que es una medida muy barata y es una medida muy muy importante. Bueno, se encanta haberlo tenido acá en nuestro programa de Enfoques, en este especial que estamos haciendo con la Clínica San Juan de Dios, el médico infectólogo Javier Mauricio González, internista también especializado en este tema. Muchas gracias por estar con nosotros acá en el programa Enfoques. Alejandro, muchas gracias. Continuamos, ya regresamos con ustedes. Estamos siempre a tu lado, trabajando por tu bienestar y de la empresa de los sueños en cada espacio de tu hogar, en nuestras calles y nuestros bosques, en cada río que nos baña. Empresas Públicas de La Ceja está pensando en tu mañana. Empresas Públicas de La Ceja SP, tu bienestar, nuestro compromiso. Cotrafa llega con una excelente noticia. Acérquese y solicite ya su cupo rotativo. Contáctenos www.cotrafa.com.co. Línea única de servicios 454-9595. Vigilado Superintendencia de Colombia. Línea Blanca. En el 2012, todo en cerámica y decoración, grifería, porcelana sanitaria, muebles para baños, accesorios, todo para la remodelación. Lo mejor en pisos y enchapes cerámicos de Eurocerámica, Corona, como para estrenar casa. Visítenos en La Ceja frente al Teatro Aranzazu, teléfono 553-0634, y el Río Negro, carrera 47, número 5521, sector Galería, teléfono 561-0827. En Línea Blanca, las mejores marcas y una excelente atención. En el 2012 te esperamos. Línea Blanca. El Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte INSERDE contribuye a la práctica del deporte, la educación física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la comunidad cejeña. Albeiro Carmona, gerente. Alberto Patiño Martínez, alcalde. Juntos por un buen gobierno y un buen trato. Bueno, amables televidentes, continuamos con nuestro programa Enfoques, tema importantísimo hoy, el tema de las infecciones. Gracias al doctor Javier Mauricio González, médico infectólogo, médico internista acá de la Clínica San Juan de Dios. Nos encontramos con el director médico de la clínica, el doctor Luis Fernando Rodríguez, con quien comenzamos este espacio. Yo quisiera como hacer un pequeño balance de lo que hemos visto, es decir, la clínica trabaja en todos los temas que tienen que ver con la salud integral del ser humano, y en ese sentido los servicios están listos, prestos y siempre dispuestos, doctor Luis Fernando. Sí, gracias Alejandro. Sí, queremos
con estos temas que se han venido tocando, abarcar unos conceptos que sean muy prácticos, generales, para que la comunidad podamos todos entender lo importante de algún tipo de prácticas preventivas, sobre todo evitando llegar a estos problemas de la salud. Todavía nos falta hablar un poquito de la parte de salud mental, de la parte nutricional, que creemos que en los próximos programas podemos complementarlos, pero es importante y más adelante poderlo continuar en el año siguiente, en el año del cumpleaños número 50, ir abarcando otros temas que sean interesantes para la comunidad, de la cual también creemos que a través de estos medios podemos tener, digamos, sugerencias para ir ampliando, ¿no es cierto?, algo que se necesite y que sea importante tenerlo. Pues Tony Fernando, le cuento, en la sintonía, los televidentes siempre se manifiestan con este espacio porque me ha parecido muy interesante todo lo que hace la clínica y más aún con tantos años y que es un orgullo para el oriente antioqueño. Yo quisiera que, antes de hablar de buenas recomendaciones, redundáramos un poco sobre el tema de las infecciones. ¿Qué tan común es en la clínica este tipo de situaciones, enfermedades que se presentan con el tema de las infecciones? Sí, las infecciones es uno de los temas más complicados, más difíciles cuando realmente se recibe un paciente y empezamos dentro de los análisis diagnósticos a buscar y a encontrar que realmente se tienen unos bichos, unas bacterias, unos virus que realmente pueden comprometer seriamente el estado de salud y llevar a, digamos, a pronósticos reservados en un momento dado. Por eso la clínica desde hace ya año y medio se dio a la tarea de organizar mucho mejor un comité de infecciones intrahospitalarias. Se logró tener la posibilidad del infectólogo para que nos acompañara semanalmente y poder tener, digamos, a todo un equipo de profesionales médicos, internistas, enfermeras, en aras de controlar en la mejor medida posible las infecciones, porque, como decía, dejan a veces secuelas bastante graves, a veces de tipo neurológico, y creemos que estas infecciones ha sido uno de los puntos como importantes en el manejo de la clínica desde la parte científica. Es bien sabido que con lo de la UCI a veces se llegan a recibir pacientes muy complejos, ya con algún tipo de trauma o con algún tipo de infecciones que generalmente llegan en estados que llamamos sépticos, o sea, infecciones generalizadas en todo el organismo. Y también tenemos otro problema que no solamente es nuestro, sino que es un problema general, y es el abuso a veces de los manejos antibióticos. Es dado que nosotros en las casas de pronto utilicemos o vamos a las farmacias y nos vendan fácilmente algunos antibióticos para cualquier tipo, digamos, de infección que consideramos pasajera, y eso nos va creando cierta resistencia. Entonces esa resistencia hace que cada vez las infecciones sean mucho más fuertes y que no haya, digamos, ahí sí antibióticos que puedan contrarrestarla porque ya crearon resistencia en el organismo. Entonces todo eso hay que combatirlo también. Hay que tratar de, al menos primero, conocerlo para que conociéndolo ya sepamos cómo manejarlo, ¿cierto? Que hay infecciones que no necesitan antibióticos, que hay otras que debemos recurrir pues al conocimiento médico y que nos puedan orientar y sugerir qué hacer en determinado momento cuando tengamos síntomas que sean muy referenciados como a patologías infecciosas. Además que esta clínica, pues, prácticamente en todas se trabaja el tema de las infecciones, pero aquí ha sido, digamos, de vital importancia este tema y se ha tenido mucho cuidado en el manejo del mismo, doctor Luis Fernando. Sí, y lo que el doctor nos explicaba más anteriormente tiene que ver con elementos a veces mínimos, ¿no es cierto? Elementos básicos, elementos, digamos, fáciles de aplicar. El lavado de manos, el evitar la contaminación, el contacto con sustancias que pueden ser potencialmente infecciosas. Y dentro de la institución, también cuando los visitantes vienen, las familias, tener mucho cuidado siempre con esos contactos, y como digo, la mejor manera es el lavado de manos, es la mejor, digamos, actividad para evitar ese contagio entre unos y otros.
Doctor Luis Fernando Rodríguez, a nombre de la clínica, ¿qué recomendaciones le damos a la comunidad? Vienen las fiestas de fin de año, viene diciembre, la natilla, los buñuelos, los voladores, el alcohol. ¿Cómo conjugar todo esto para que no hayan problemas que tengan que ver con la salud física y mental, tanto de niños, jóvenes como de adultos? Bueno, yo creo que las recomendaciones son de mucho sentido común. Y siempre y en todo momento y en toda época, y mucho más en estas especiales que vienen de fin de año, es importante tener en cuenta siempre, hombre, digamos, la prudencia y la moderación en todo, en el comer, en el tomar, en el beber, en el parrandear, como decíamos, en el trasnochar. Yo creo que hay que tener mucha moderación, hay que tratar de no llegar a extremos, o sea, no es prohibir las cosas completamente. Hay un ánimo y un espíritu de fiesta, un espíritu de Navidad, un espíritu, digamos, de integración familiar, y yo creo que todo esto es válido, es necesario, ¿no es cierto? Pero hay que saberlos manejar. Yo creo que a nivel del aspecto de salud, pues hay que simplemente tener mucho cuidado, sobre todo con el manejo del licor. Acordémonos que aparecen siempre personas de pronto que aprovechan, y entonces viene el famoso adulteramiento de licor, ¿no es cierto? El problema de las dietas también hay que tenerlo en cuenta, pues es comer sí de todo un poquito, pero sin exagerarse. El problema de la pólvora, que también ha sido un problema muy gravísimo, porque uno cuando está en estas instituciones se da cuenta de la gravedad y de las secuelas que quedan a veces con algún tipo de quemaduras, desde las más leves hasta las más complicadas. Entonces en eso sí tenemos que ser, yo creo que muy enfáticos en que la pólvora ojalá cero, ¿no es cierto? O sea, aquella que sea en manos de expertos y en sitios pues de mayor seguridad, pero realmente hay que tener mucho cuidado con esto. El resto de las otras medidas pues tienen que ver con ya los comportamientos ciudadanos que podamos tener entre todos como parte de una sociedad civil, que disfrutemos sanamente todas estas actividades. Doctor Luis Fernando Rodríguez, qué bueno charlar con usted y seguir haciendo pues este balance tan importante y estas recomendaciones a la comunidad de parte de la Clínica San Juan de Dios. Seguimos trabajando, seguimos mostrando, y más adelante tendremos otros temas importantes que podemos adelantarle a nuestros televidentes. ¿Qué temas vamos a tratar luego en estos especiales? Bueno, próximamente tendremos algunos aportes del servicio de nutrición y dietética. Igualmente estaremos con el personal de la salud mental, con psicólogos y psiquiatras también, para que nos orienten y nos den sus conceptos relacionados con todo lo que es promoción, prevención y diagnóstico y tratamiento de la enfermedad mental. Y también estaremos hablando con nuestro director, el hermano director de la clínica, que también estará hablando un poco de la filosofía, de la historia y los objetivos que se trazan en esta institución tan importante. Así es. Muchas gracias. Muy amable por estar en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos. Llegamos a la parte final de nuestro programa Enfoques desde la Clínica San Juan de Dios. Temas súper importantes, el tema de las infecciones, tema de la infectología, con un especialista como lo era el doctor Javier Mauricio González, y con el médico director de la clínica, doctor Luis Fernando Rodríguez. Continúen ustedes escuchando, observando este programa cada 8 días, porque tendremos muchos temas de interés. A ustedes muy amables, muchas gracias, que Dios los bendiga. Será entonces hasta la próxima semana. Estamos siempre a tu lado, trabajando por tu bienestar y de la empresa de los sueños en cada espacio de tu hogar, en nuestras calles y nuestros bosques, en cada río que nos baña. Empresas Públicas de La Ceja está pensando en tu mañana. Empresas Públicas de La Ceja SP, tu bienestar, nuestro compromiso. Línea Blanca, en el 2012, todo en cerámica y decoración, grifería, porcelana sanitaria, muebles para baños, accesorios, todo para la remodelación, lo mejor en pisos y enchapes cerámicos de Eurocerámica, Corona, como para estrenar casa. Visítenos en La Ceja frente al Teatro Aranzazu, teléfono 553-0634, y el Río Negro, carrera 47, número 5521, sector Galería, teléfono 561-0827. En Línea Blanca, las mejores marcas y una excelente atención. En el 2012 te esperamos. Línea Blanca.
El Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte INCERDE contribuye a la práctica del deporte, la educación física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre con el propósito de mejorar la calidad de vida de la comunidad cejeña. Albeiro Carmona, gerente. Alberto Patiño Martínez, alcalde. Juntos por un buen gobierno y un buen trato. Cotrafa llega con una excelente noticia. Acérquese y solicite ya su cupo rotativo. Contáctenos www.cotrafa.com.co. Línea única de servicios 454-9595. Vigilado Superintendencia de Colombia.